Muy buenas noches a todos y bienvenidos a este espacio creado con todo el compromiso que tenemos desde Compañía California por la formación continua, el bienestar animal y el apoyo a la comunidad veterinaria. Hoy hablaremos de un tema vital, proteinuria en perros y gatos, objetivo terapéutico o indicador de pronóstico. Un tema que nos invita a mirar más allá de los síntomas y a detectar a tiempo lo que muchas veces puede marcar la diferencia en la vida de los pacientes. Para guiarnos en este recorrido, tenemos el honor de contar con el doctor David Aguilar León, médico veterinario zootecnista, magíster en fisiología, docente universitario y director médico de la unidad de cuidados intensivos. Un profesional comprometido con la medicina veterinaria con una trayectoria que inspira y que hoy nos acompaña para compartir su experiencia y conocimiento. Recuerden que pueden dejar sus preguntas en los comentarios, que al final tendremos un espacio para resolverlas juntos. Mientras tanto, ¿por qué no nos van contando desde qué ciudad nos están viendo? Desde Compañía California estamos felices de compartir este momento con ustedes. Gracias por estar aquí, gracias por ser fieles a la vida. Adelante, doctor, el espacio es suyo. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, espero que estén muy bien. Ya voy a empezar a compartir la pantalla. ¿Ya? ¿Se ve la pantalla? Sí, doctor, ahí se ve. Listo. Bueno, listo. Bueno, colegas, muy buenas noches. ¿Cómo están, colegas, amigos? Espero que todos estén muy bien, que todo esté saliendo muy bien. Bueno, colegas, la idea de hoy es, bueno, primero que todo agradecer a California, al equipo técnico, a la parte administrativa por la invitación, por la oportunidad, la logística, para que hoy podamos hablar un poco sobre proteinuria, ese enemigo silencioso que muchas veces dejamos o pasamos desapercibido. Y la idea hoy es que podamos hacerle seguimiento y poder tener una atención, digamos, prematura, un manejo adecuado y oportuno de esta proteinuria para poder aumentar un poco la calidad de vida y la expectativa de vida de nuestros pacientes. Bueno, pero ¿qué es la proteinuria? La proteinuria se define como la cantidad anormal y persistente de proteína en la orina, ¿cierto? ¿Y cómo es esa filtración normal? Todos pues conocemos la arteriola aferente. Esa arteriola aferente lo que hace es dividirse, ramificarse en un ovillo glomerular. Este ovillo glomerular tiene la capacidad, son capilares glomerulares, digamos, modificados, adaptados, que permiten hacer una clasificación, ¿cierto? Filtrar un tamiz para seleccionar, en este caso, digamos, evitar que se escapen sustancias que son importantes para el paciente y eliminar sustancias nocivas, ¿cierto? Que necesitan ser retiradas pues, del torrente circulatorio. Ejemplo, la creatinina debe de filtrarse libremente. La glucosa también se puede filtrar libremente, pero en esa primera porción del túbulo contorneado proximal, la glucosa debe reabsorberse en su totalidad. No, por eso no es frecuente o no es normal que encontremos glucosa en orina. Lo mismo pasa con las proteínas. No debemos, o la cantidad de proteína en sangre debe ser muy baja. Más adelante vamos a ver cuáles son los valores de referencia. Y vamos a ampliar un poco de cómo es ese mecanismo de filtración glomerular. Bueno, también la proteinuria es una señal de alerta. La proteinuria persistente suele indicar daño o disfunción renal en ausencia de enfermedad renal del tracto urinario inferior. Ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, ¿cuál es la importancia clínica entonces que últimamente está tomando la proteinuria? ¿Por qué es importante y por qué ahora digamos, es infrecuente que encontremos documentos sobre la relevancia clínica de la proteinuria? Se sabe que gatos sin azotemia con UPC superior a 0.2
tenían 3.5 veces más probabilidades de presentar azotemia durante los siguientes 12 meses. Ojo, gatos sin azotemia, o sea, no teníamos signos de niveles de creatinina normales, o nitrógeno ureico en sangre normales, pero lo único que tenían era UPC superior a 0.2, ¿sí? Una proteinuria muy sutil, pero estos pacientes tienen la posibilidad de desarrollar azotemia, entonces es importante hacer ese seguimiento. ¿Qué más? La proteinuria en gatos con enfermedad renal crónica es un predictor negativo de supervivencia. Un estudio muestra que un UPC superior a 0.4 se asocia con un riesgo de 4 veces mayor de muerte o eutanasia en comparación en pacientes con un UPC inferior a 0.2. Veamos la gráfica. La parte superior, pacientes que tenían UPC inferior a 0.2. A los 1000 días de supervivencia teníamos algo más del 50% de la población, en comparación con pacientes que iniciaron el estudio con UPC superior a 0.4, la supervivencia. Entonces, la proteinuria sí es un indicador de mal pronóstico, ¿sí? Entonces, es importante un predictor negativo, o sea, entre más alto tenga la proteinuria mi paciente, tengo un valor predictivo negativo más alto. Importante para nosotros poder hacer ese abordaje inicial con el tutor y poder, digamos, indicarle, orientarlo sobre el pronóstico del paciente y así mismo nosotros poder orientar y hacer uso de las ayudas terapéuticas para el manejo de estos pacientes. También la proteinuria en perros se asocia con un mayor riesgo de crisis urémica, empeoramiento progresivo de la azotemia y muerte. Entonces, lo mismo, importante que podamos hacer ese seguimiento inicial de la proteinuria. Entonces, la idea, doctores, hoy es que nos podamos llevar algunas herramientas, ¿sí? Que podamos, sobre todo, empezar a hacer ese seguimiento en esa primera consulta de esos pacientes que son geriátricos y empezar a medir ese UPC y empezar a hacerle ese manejo oportuno. Bueno, ¿cómo es más o menos la distribución anatómica? ¿Listo? Si estamos hablando de que lo más importante para en el día de hoy vamos a hablar, pues, nos vamos a enfocar en esa proteinuria renal. Ahorita la vamos a clasificar. Entonces, tenemos por ecografía, pues, vemos, se diferencian las partes, digamos, ecográficas del riñón, y esta parte externa es la corteza renal. En esa corteza renal es donde están ubicados los glomérulos, ¿sí? O sea que si ya tenemos algunos cambios en esa corteza, ecográficos en esa corteza renal, esto es un motivo para de pronto empezar a evaluar la proteinuria de mi paciente, porque es allí donde tenemos todos los glomérulos están ubicados en la parte más externa. En la parte medular del riñón, ¿sí? En la parte medular tenemos la porción tubular de esas nefronas, ¿listo? Entonces, los asas de Henle y los túbulos colectores están ubicados en la médula renal. Bueno, ¿cómo es el proceso de la fisiología de la proteinuria, la fisiología de la filtración? El mecanismo principal que previene la proteinuria es la pared capilar glomerular. Esa pared capilar glomerular tiene unos mecanismos, ¿cierto? Tiene unas cargas eléctricas que repelen las proteínas. Entonces, cuando llegan las proteínas, se van a repeler, se repelen. ¿Listo? Entonces, pero se pueden dar cambios en la permeabilidad glomerular. Se lesiona este glomérulo y van a aumentar la capacidad o se filtran mayor cantidad de proteínas. Y si se filtran mayor cantidad de proteínas, entonces se van a saturar los mecanismos de reabsorción. Recuerden que hablábamos hace un momento de que, por ejemplo, la glucosa se puede filtrar libremente en este glomérulo, pero en esa porción inicial, en el túbulo contorneado proximal, hay mecanismos para recuperar, para reabsorber esos nutrientes. Entonces aquí podemos reabsorber sodio, podemos reabsorber glucosa, ¿cierto? Agua. Entonces, para empezar a formar como tal, de ese ultrafiltrado, empezar a formar lo que va a ser la orina. Pero si tenemos un deterioro importante en esa, o sea, tenemos una alteración en la permeabilidad de esa pared capilar glomerular, la cantidad de proteínas que se van a filtrar es muy alta, por lo tanto, se saturan los mecanismos de reabsorción y vamos a tener una proteinuria importante, se satura ese mecanismo de reabsorción y vamos a tener una proteinuria clínicamente relevante. Bueno.
Esa es arteriola eferente, la ramificación, los glomérulos, ¿cierto? Y funciona de esta manera. Estas arteriolas, tanto aferente como eferente, responden a agentes vasoactivos. Entonces, podemos tener incrementos de la presión intraglomerular por una vasodilatación de esa arteriola eferente y un incremento en la presión que va a generar un incremento en la filtración de proteínas, en este caso, la más importante, la albúmina. Mira, y ese capuchón, digamos, de glomérulos, de glomérulos, esos capilares tienen unas fenestraciones, lo hablamos hace un momento, que responden fácilmente a aumentos de la presión glomerular. Se dilata la arteriola aferente, aumenta el flujo sanguíneo, se aumenta el flujo sanguíneo por la arteriola aferente, entonces se va a aumentar la presión intraglomerular. Y ese incremento en la presión intraglomerular va a generar una dilatación, un aumento del tamaño de estos poros. Y entonces ahora esa proteína, la albúmina, que por su tamaño y su carga normalmente no se filtra, ahora por ese incremento en el tamaño de los poros y por la presión, se va a filtrar fácilmente la proteína y se van a saturar los mecanismos de reabsorción y vamos a tener una proteinuria. Entonces, un incremento en la presión intraglomerular por modificaciones hemodinámicas de estas arteriolas va a generar un incremento en la presión intraglomerular que va a generar o induce una alteración, un incremento en el tamaño de los poros. Y ahora, más fácil, vamos a tener una ultrafiltración o una filtración excesiva de proteínas que normalmente no deberían de ocurrir. Bueno, listo. Entonces ya sabemos dónde se está generando o por qué se está generando una proteinuria. Básicamente, un daño glomerular, que es la importante para el día de hoy. Pero también tenemos, las proteinurias se pueden clasificar en proteinurias prerrenales, renales y posrenales. ¿Listo? Entonces, una proteinuria prerrenal, generalmente, son proteínas de bajo peso molecular, ¿cierto? Como la hemoglobina, la mioglobina, que pueden atravesar en grandes cantidades y saturar el mecanismo de reabsorción en esa primera parte o en el túbulo contorneado proximal. Y entonces vamos a tener orinas de esta coloración, orinas de color rojo, orinas pigmentadas, ¿cierto? Pero esa proteinuria, digamos, no es relevante para el día de hoy, para mi paciente. Sí es importante para mi paciente, no para el abordaje de hoy, que vamos a hacer énfasis en la proteinuria glomerular. Porque aquí no tenemos enfermo el riñón, tenemos esa otra condición clínica que me está generando, por ejemplo, un hemotrópico que me esté generando una lisis de glóbulos rojos, se me libera esa hemoglobina, esa cantidad alta de hemoglobina libre en el plasma se me va a filtrar y es lo que me está generando la hemoglobinuria. No quiere decir que mi riñón está enfermo. ¿Que se puede llegar a afectar? Sí, pero en este momento no quiere decir que mi riñón esté afectado. Lo mismo pasa con la mioglobina en pacientes de actividad de ejercicio exagerado, alto, entonces pueden tener liberación de mioglobina. ¿Y me termina generando una proteinuria prerrenal? Sí. La que vamos a hacer énfasis, entonces, alteración o una proteinuria renal. Alteraciones en la fisiología. ¿En cuál fisiología? La que acabamos de hablar, que se pierde la capacidad selectiva, ¿cierto? O evitar la pérdida de proteínas. Se altera la permeabilidad de esa barrera o de esa pared capilar glomerular, se altera y ahí es donde vamos a tener una proteinuria clínicamente relevante, que es la que nos interesa para el día de hoy. Y las clasificación de las proteínas posrenales son proteínas depositadas en la orina después del riñón. Entonces, un paciente que tenga urolitiasis, que tenga una cistitis, que tenga una infección del tracto genitourinario de vías urinarias bajas, cualquier condición que me genere proteínas inflamatorias. Entonces, voy a tener una proteinuria en mi paciente, pero no quiere decir que mi riñón esté enfermo. Es una proteinuria posrenal. Entonces, proteinuria renal. Entonces, tenemos proteinurias de origen glomerular, causadas generalmente, como hablábamos un momento, por alteraciones de esa barrera de filtración glomerular y se caracteriza por niveles muy altos de proteínas, UPCs por encima de 2 en perros y gatos. ¿Listo? Pacientes con amiloidosis,
glomerulonefritis autoinmunes. Más adelante hablamos de la importancia de pronto de poder diagnosticar esta glomerulonefritis. Y proteinurias tubulares, cuando tenemos síndrome de Fanconi, no es muy frecuente, pero podemos tener alteraciones en esas túbulos que dificultan la absorción de estas proteínas. Bueno, tenemos también una proteinuria renal funcional. Básicamente se corrigen cuando se estabiliza la causa primaria. Pacientes con fiebre, ¿cierto? Fiebres transitorias. Pacientes con estrés, entonces un incremento en la presión arterial sistémica y puede generar un incremento en la presión glomerular y eso puede llegar a una proteinuria renal. ¿Sí? Pacientes con convulsiones, lo mismo, mayor actividad de esa trabajo muscular durante el episodio convulsivo y puede llegar a generar una filtración de mioglobina y estamos teniendo una proteinuria renal funcional. Se corrige la causa, se estabiliza el paciente y eso se va a corregir. Entonces, no es, digamos, persistente la proteinuria. Bueno, entonces, la proteinuria postrenal, entonces, como lo hablábamos hace un momento, infecciones urinarias, inflamaciones y hemorragias. Entonces, aquí es muy importante también poder evaluar ese sedimento urinario, que evaluamos ese sedimento urinario buscando esas células inflamatorias o buscando sedimento urinario que me puedan estar generando hemorragias en la vejiga, inflamaciones por urolitiasis. Y si mido proteinuria, sí, voy a tener una proteinuria en alta, pero no quiere decir que la proteinuria sea de origen renal, es de origen postrenal. En este momento no es clínicamente relevante. Corregimos la causa, corregimos la inflamación, la cistitis o ese sedimento urinario y automáticamente tiene que desaparecer, ¿cierto? Si corregimos la causa subyacente, tiene que disminuir esa proteinuria. Bueno, ¿en qué pacientes está indicado que debemos empezar a evaluar la proteinuria? En pacientes con predisposición racial, ¿cierto? Beagle, Cocker, Schnauzer, a tener daño por glomerulopatías. Enfermedades infecciosas. Pacientes con hemotrópicos, pacientes con enfermedades virales. Muchas veces de pronto, bueno, por nuestras condiciones geográficas, ambientales, nuestro día a día está asociado a pacientes con hemotrópicos y nos concentramos seguramente en ese tratamiento para el hemotrópico, ¿sí? Ejemplo, un paciente con erliquiosis, y nos concentramos, pero olvidamos de esos inmunocomplejos, esa lucha que está sufriendo ese glomérulo por ese ataque del hemotrópico, todas esas consecuencias, esa actividad autoinmune que se está generando y no hacemos seguimiento, solamente nos concentramos en tratar si mi paciente está positivo a la babesia, Ehrlichia, anaplasma y no hacemos seguimiento a la proteinuria que se puede estar presentando. Y como vimos inicialmente, es muy importante hacer seguimiento a esa proteinuria porque se va a reflejar en la expectativa de vida de mi paciente o que un paciente que tiene una proteinuria, supongamos asociada a un hemotrópico, y no le hacemos el seguimiento, luego podemos tener una enfermedad renal que pudimos haber controlado con el solo hecho de haber medido un UPC y haberle hecho el manejo a controlar esa proteinuria. Pacientes con enfermedad renal, muchos de nuestros pacientes geriátricos tienen enfermedad renal, ¿cierto? Y nos concentramos en un cambio en la dieta, una renoprotección, pero pocas veces tenemos valores o ese seguimiento de UPC. Si disminuimos la carga o la proteinuria, entonces vamos a disminuir la progresión. Parece que en pacientes con enfermedad renal crónica, la proteinuria es un indicador negativo. Entonces, si mi paciente tiene enfermedad renal y yo puedo estabilizar o disminuir esa proteinuria, voy a aumentar la sobrevida de mi paciente. Eso está reportado, ¿cierto? Y pacientes con hipertensión, pacientes con síndrome de Cushing. Pacientes con síndrome de Cushing son hipertensos. Pacientes con felinos que tienen T4 total alta. Son pacientes que son hipertiroides y van a tener hipertensión. Y como lo decía hace un momento, nos concentramos en el manejo de esa causa primaria o de esa enfermedad primaria. Entonces, damos el tratamiento para el Cushing, damos el tratamiento para la T4 alta, pero no hacemos el seguimiento, nos olvidamos de ese pequeño detalle y como les decía, es enemigo silencioso.
¿sí? Y recuerden que hay pacientes incluso que tienen proteinuria y no quiere decir que tengan enfermedad renal. Tienen unos valores bajos de creatinina, bajos de urea, pero tienen proteinuria. Y son esos pacientes que puede tener síndrome de Cushing, tiene hipertensión, va a desarrollar proteinuria y seguramente puede llegar a empezar a desarrollar enfermedad renal secundaria a esta proteinuria. Entonces, esa es la invitación de no concentrarnos solamente como en la causa o en la enfermedad de base, sino estar haciendo el seguimiento a estos pacientes que tienen enfermedades infecciosas, pacientes que tienen enfermedades endocrinas, que van a generar cambios hemodinámicos, que van a empezar a alterar esa permeabilidad, ese endotelio, ese capilar glomerular, que es donde está ocurriendo o que se puede empezar a generar la proteinuria. Listo. Enfermedades asociadas a proteinuria en gatos. Mira, hipertiroidismo, enfermedades virales, toxoplasmosis, pancreatitis. El día a día. Pacientes hiperadrenocorticismo, Cushing. ¿Sí? Enfermedades transmitidas por garrapatas. Nosotros tenemos todas. Entonces, lo que hablamos hace un momento, nos concentramos en ese tratamiento para el hemotrópico y nos olvidamos de pronto de correr un UPC a este paciente. Y quizás un paciente que tiene un UPC muy sutil, muy bajo, digamos, pero está ahí, silencioso, y va a ir avanzando, va a progresar. Y ese es paciente que después decimos desarrolló enfermedad renal crónica asociada a hemotrópicos. Pero nos habíamos olvidado del UPC, que lo habíamos podido controlar y haber ampliado un poco la expectativa de vida de nuestro paciente. Bueno, ¿cómo? Ya sabemos cómo ocurre la proteinuria, que se puede clasificar en prerrenal, renal y posrenal, que hoy nos interesa la renal. Y sabemos a qué pacientes les debemos tener como en el radar y estar pendiente de hacer ese seguimiento del UPC. Pero ahora la idea es cómo podemos medir, cómo sé si mi paciente tiene una proteinuria clínicamente significativa, cómo lo puedo evaluar. Tenemos básicamente dos métodos, cualitativos y cuantitativos. ¿Qué tenemos disponible? Métodos cualitativos, tenemos la tira reactiva. Es muy económica y todos, la idea es que en nuestros consultorios de primera opinión, nuestros pequeños consultorios, podamos empezar a tener una tira, por lo menos la tira. ¿Listo? Aquí tenemos una tira de orina, ¿cierto? Y un refractómetro. Para empezar, necesitamos eso, por lo menos una tira de orina y un refractómetro veterinario, porque la escala para perros y gatos para la gravedad específica varía. Entonces, un refractómetro, son equipos muy baratos. Hay un estudio que dice que si con una gravedad específica igual o menor a 1012 y la tira reactiva me muestra por lo menos una cruz de proteína y no tengo sedimento inactivo, puedo tener o voy a tener muy seguramente una proteinuria clínicamente importante. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esa gravedad específica de 1012? O sea, que tengo un paciente con una orina diluida, una orina muy aguada, por decirlo. Y a pesar de tener una orina muy aguada, estoy marcando una cruz de proteína. Ese paciente y que no tenga sedimento urinario, ese paciente debo de hacerle un seguimiento con UPC. El siguiente sería un UPC. ¿Listo? Y es muy sencillo, muy práctico y muy económico nosotros tener una tira de orina y un refractómetro. La idea es si tengo la muestra, tomo la muestra por cistocentesis, que sería lo ideal, y tengo la tira de orina en mi consultorio y tengo un refractómetro, mido 1012 y una cruz de proteína, listo. Se va para el laboratorio de referencia, de confianza, para que me corran UPC. ¿Sí? Si ya tengo de pronto un paciente, tomo muestra de orina, cistocentesis, y tengo una gravedad específica, 1040, 1045, 1035, o sea, una buena densidad, una gravedad específica, y tengo una o dos cruces, pues seguramente esa proteinuria no va a ser relevante, porque la limitación de la tira reactiva de orina es que me puede dar falsos positivos con una orina concentrada, ¿sí? Entonces, pero sí, en muchos pacientes nos puede dar pacientes con gravedad específica y una cruz de proteína o dos cruces UPC, seguimiento a ese paciente, porque seguro que va a tener una UPC o una proteinuria importante. Bueno,
Pruebas de turbidez, la prueba de ácido sulfosalicílico y la prueba de Heller, ¿sí? Son pruebas que ya no es frecuente hacerlas, de pronto algunas universidades o algunos laboratorios, pero anteriormente se hacían un poco, era más fácil de pronto conseguir los reactivos o era más, pero ahora pues digamos que la información que nos aportan es limitada. La prueba de Heller consistía en mezclar ácido, ¿cierto?, con la orina y dependiendo de la cantidad de el espesor del anillo, así mismo era la proteinuria, pero no había una manera de pronto de cuantificarla, no son cuantificables. ¿Listo? Y lo mismo, mezclábamos o se mezcla ácido sulfosalicílico con orina y a mayor turbidez, mayor cantidad de proteinuria. ¿Listo? Pero ahora pues con las tiras y el UPC, entonces es la indicada. Bueno, ¿qué dice la Sociedad Internacional de Interés Renal? ¿Qué dice con respecto a la proteinuria? Entonces, en los gatos, si mi paciente felino tiene menor a 0.2, es no proteinúrico, no proteinúrico. ¿Listo? Si está entre 0.2 y 0.4, es una proteinuria borderline, o sea, al borde del límite de hacerle seguimiento. ¿Sí? Y si tiene una proteinuria o un UPC, perdón, mayor a 0.4, es una proteinuria clínicamente relevante para mi paciente. ¿Listo? Los felinos, los caninos, perdón, lo mismo, menor a 0.2, no proteinúrico, proteinúrico superior, no proteinúrico de 0.2 a 0.5, borderline, y superior a 0.5, proteinuria. Hacer seguimiento a estos pacientes y obviamente iniciar el manejo para el control, la disminución de esta proteinuria. La relación proteína-creatinina se ha convertido en la prueba estándar para proteinuria. Debe realizarse en cualquier paciente que resulte positivo a la tira o positivo a la tira sin sedimento urinario. Si yo tengo un sedimento urinario, seguramente esa proteinuria no va a ser de interés o no va a ser relevante, no va a ser de origen renal. Seguramente si tiene un sedimento importante, es de origen de vías urinarias bajas, ¿sí? Una urolitiasis y me está generando proteínas inflamatorias. Entonces es importante sedimento urinario. Siempre que nos midan, nos reporten sedimento urinario. Si el laboratorio me dice, no tengo sedimento urinario, tengo una densidad urinaria, una gravedad específica baja y una cruz de proteína, 2 cruces de proteína, sí es importante seguir con el seguimiento del paciente. Bueno, y dependiendo, se puede hacer incluso en la clínica, hasta en el consultorio puedes medir la proteinuria, el UPC. ¿Qué necesitas? Unas tiras reactivas, ¿cierto? De orina, un refractómetro, tomas la muestra del paciente, los que tengan química húmeda y ubican su proveedor de laboratorio, le piden este reactivo y les calibran la máquina, hacen el ajuste y puedes medir proteína en orina y creatinina. Estas máquinas corren creatinina. Y con el mismo reactivo que hacen creatinina plasmática en suero, se corre creatinuria. Entonces, bueno, te hacen la calibración del equipo. Entonces, si tienes una máquina de química húmeda, puedes solicitar este reactivo para que hagan y lo puedes hacer. Entonces, tendrías todo para correrlo en la clínica, en el consultorio. Bueno, enfermedades glomerulares en gatos. Los gatos tienen menor predisposición que los perros para desarrollar enfermedad glomerular. Pero todos los gatos que tengan enfermedades virales, es muy frecuente pacientes con infecciones por leucemia e inmunodeficiencia que van a tener proteinuria. Y como le digo, hace un momento, solamente nos concentramos en este diagnóstico, en este manejo y nos olvidamos de que este paciente puede estar generando una proteinuria que le va a ayudar a desarrollar enfermedad que va a complicar aún más el cuadro clínico del paciente. Los gatos siameses que tienen predisposición a la amiloidosis. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cuándo debemos intervenir con mi paciente? Entonces, si tenemos una detección de proteinuria borderline, reevaluada al menos en 2 meses. O sea, tomé la primera muestra y mi paciente está superior a 0.2, pero inferior a 0.4. Entonces, un paciente borderline. Tomé la muestra hoy, no tengo sedimento urinario, tengo una proteinuria de 0.2, 0.3. Entonces, a las 2 semanas puedo medir nuevamente, ¿sí? Y si lo confirmo, ¿cierto? 2 pruebas seriadas
con sedimento benigno, o sea, libre de sedimento, mi paciente tiene proteinuria. ¿Listo? Y debo empezar a hacer seguimiento. ¿Qué diagnóstico? Realizar hemogramas, panel bioquímico, cultivo de orina y presión arterial. ¿Cierto? Y empezar a buscar cuál puede ser la causa, de esa proteinuria que tiene mi paciente. Puede ser una enfermedad transmitida por vectores, puede ser una enfermedad endocrina, ¿cierto? Porque ya descarté, no tengo sedimento. Si no tengo sedimento urinario, pues no es algo asociado al tracto urinario inferior. Entonces debo empezar a hacer seguimiento. Y el tratamiento es necesario si el UPC es superior a 2 en pacientes no azotémicos. Y en pacientes azotémicos, si es superior a 0.4 y 0.5 en caninos. ¿Listo? Bueno, pruebas diagnósticos adicionales. Siempre, pues, transmitidas, descartar que mi paciente no tenga una enfermedad transmitida por garrapatas, ¿cierto? Pruebas de hidrofilaria, ecografía abdominal, eso que hablamos al principio, evaluar o ver esa ecografía, esos riñones por ecografía, ¿cierto? Descartar que mi paciente, si ese paciente que viene porque tiene polidipsia, poliguria, polifagia, si tiene hiperadrenocorticismo, ¿cierto? Si es un paciente de pronto con leptospira, entonces empezar a descartar, a buscar cuál es la causa de esa proteinuria, ¿cierto? Pacientes, gatos superiores o mayores de 4 o 5 años o más geriátricos, más viejos, pues es más importante medir los gatos T4, ¿cierto? Un paciente con hipertiroidismo, hipertenso, y va a generar, y muchas veces se controla la enfermedad hipertiroidea, pero la enfermedad renal que se le generó ya es lo que termina complicando como tal el paciente. Entonces, y estudios de siempre apoyarnos con imágenes o estudios complementarios. ¿Cuál va a ser el objetivo del tratamiento? Ya sé que tengo un paciente que tiene determinada enfermedad de base que le está generando una proteinuria, ¿cierto? Que es una proteinuria renal glomerular, un daño en esa barrera de filtración glomerular, ¿cierto? Que me está generando un incremento en la permeabilidad, en el paso de proteínas que está perdiendo mi paciente, y entonces debo empezar un tratamiento. ¿Cuál es el objetivo? Reducir al 50% de la proteinuria. Si mi paciente tiene 0,8 de UPC, entonces debo bajarla a 0,4. ¿Sí? A mis pacientes en gatos, una reducción del 90% sería lo indicado. Pero eso sería lo ideal. ¿Sí? Entonces, básicamente es estar lo más cerca posible de los valores ideales, ¿cierto? 0,4 para gatos y 0,5 para perros. Estar lo más cerca posible. ¿Cierto? Eso sería lo ideal, tratar de disminuir por lo menos el 50% de la proteinuria de mi paciente. ¿Cómo vamos a apoyarnos? ¿Cómo va a ser el enfoque para el tratamiento de mis pacientes? Listo. Ya se sabe que dietas renales comerciales, las dietas renales comerciales, pues tienen una restricción de proteínas y tienen una restricción de sodio, ¿sí? Y hay que estar haciendo seguimiento para evitar una pérdida excesiva en mi paciente. Si esas dietas ya vienen balanceadas, entonces nos vamos a apoyar con una dieta renal, la de su gusto, una dieta renal. Pero se sabe que la dieta comercial por sí sola es incapaz de controlar la proteinuria. Y ahí es donde entra nuestro laboratorio con sus presentaciones comerciales, ¿sí? Mira que tenemos aquí, bueno, uno de varios estudios que tenemos de cómo los ECAs me ayudan a mejorar la proteinuria. ¿Sí? Aquí tenemos benacepril y benacepril más isprolactona que podemos usar. ¿Cómo vamos para la dosis? Entonces, ¿cómo es el manejo? Dieta, la de su elección, ¿cierto? Una dieta renal para disminuir el sodio y disminuir la proteína en la dieta. Y ahora vamos a empezar con benacepril. Podemos utilizar benacepril de California, ¿cierto? Las dosis que podemos manejar tanto en caninos y felinos. Y vamos a empezar a hacer el ajuste, ¿sí? Ojo con benacepril con más isprolactona, ya lo hablamos ahorita. Pero podemos empezar con benacepril. Y los pacientes que a pesar de ser la restricción en la dieta, a pesar de sumarle el benacepril, no nos responde, podemos utilizar benacepril más isprolactona, ¿cierto? Pero es para ese paciente que después de hacer restricción en la dieta, utilizar primero el benacepril, el cardio-B, y no tenemos o no logramos ese objetivo terapéutico que nos
estar lo más cerca posible de los valores ideales, entonces podemos sumarlo, ¿cierto? Para esa espironolactona nos bloquee los receptores de la aldosterona y pueda ser un poco más eficiente. ¿Listo? Hay estudios que nos pueden ayudar para este manejo. Bueno, entonces también tenemos, nos podemos apoyar con los sartán, telmisartán, pero siempre la primera elección, la primera recomendación del consenso va a ser empezar con inhibidores de la ECA. ¿Listo? Y tenemos esta disponibilidad de cardio-B y cardio-B más C. ¿Cómo vamos a hacer el seguimiento del tratamiento? Entonces iniciamos, si mi paciente, ya estoy tratando la causa primaria, si es un paciente con hemoparásitos y tiene proteinuria, ¿cierto? Clínicamente relevante, inicio con mi benacepril y voy a empezar de 1 a 4 semanas al mes o a los 15 días, puedo empezar a hacer el seguimiento de la presión arterial, ¿cierto? Un examen físico, una ecografía, un UPC, porque pues es la que me permite hacer el seguimiento, un UPC, una albúmina y una creatinina sérica, al menos esos, ¿cierto? Si el paciente está estable con esa primera, digamos, intención de tratamiento, que es la modificación en la dieta, mi benacepril, entonces nos vemos y obviamente acompañado del tratamiento de base, nos vemos de 3 a 6 meses nuevamente para hacer esa revisión. ¿Listo? Entonces siempre estar haciendo el seguimiento, panel bioquímico y UPC, y un hemograma. ¿Listo? Si mi paciente, bueno, ¿qué podemos concluir de la proteinuria? Supervivencia, correlaciones, pues, supervivencia reducida. Si mi paciente tiene proteinuria, la supervivencia es menor, ¿cierto? Y debo de correlacionarla con otros factores. ¿Qué otros factores? La enfermedad que tenga de base, ¿cierto? Una progresión más rápida. Si mi paciente tiene enfermedad renal proteinúrica, va a ser más rápido. O sea, la enfermedad renal va a ser más rápida, avanza mucho más rápido. Entonces, por lo tanto, la invitación es, empecemos a controlar, a disminuir esa proteinuria, ¿cierto? Con mi benacepril y la dieta. Vamos haciéndole seguimiento y la enfermedad y todos los, digamos, tratamientos o fármacos, ayudas diagnósticas, terapias terapéuticas que tenemos disponibles para hacer esa nefroprotección. ¿No? Y el tratamiento, pues, efectivo es reducir la proteinuria, mejora el pronóstico de vida. Enfoque diagnóstico recomendado. Bueno, entonces es realizar urianálisis que incluyan semicuantitativas de proteinuria. Ya lo habíamos hablado que podemos tener una tira de orina, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a confirmar? Pues lo vamos a confirmar con el UPC, que podemos enviar al laboratorio, lo corremos en nuestro consultorio si tenemos una química húmeda, ¿cierto? Y hacerle ese seguimiento. A las 4 semanas, ¿cierto? Y a los 3 meses, según la evolución del tratamiento, acompañado de la terapia de la enfermedad de base que tenga mi paciente. Mira, por ejemplo, causas de proteinuria prerrenales en gatos o en ambas especies, ¿sí? Mielomas, hipertensiones. Entonces, ¿qué enfermedades me causan hipertensión? Debo empezar a controlarlas. Hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, ¿sí? Tratamiento integral de la proteinuria, porque no es solamente que sino debemos hacer un tratamiento integral. Entonces, tratar la inflamación, la neoplasia o el proceso inflamatorio que me esté generando, o si es inmunomediado. Si mi paciente es inmunomediado, seguramente es ese paciente que no me va a responder a los IECAS, ¿sí? El IECA me ayuda, pero voy a necesitar, ¿qué pasa? Que es que vamos a tener, o la indicación es una biopsia renal, ¿sí? Y eso ya es otro tema. Entonces, pero la idea es que hoy en nuestros consultorios podamos empezar a hacer ese seguimiento al paciente proteinúrico, ¿cierto? Controlar la hipertensión arterial si mi paciente tiene. ¿Cómo empiezo? Según el consenso, con un IECA. Moderar el consumo de proteínas y sodio, una dieta renal y la terapia farmacológica acompañados con ECAS. ¿Sí? Antagonistas de los receptores de angiotensina y suplementación con omegas 3. Entonces, de esa manera, vamos a empezar a hacer ese control de la proteinuria. Si bajamos la proteinuria, vamos a aumentar la expectativa de vida de mi paciente,
¿sí? Vamos a disminuir la progresión de la enfermedad renal. Seguimiento clínico. Entonces, entre intervalo de un mes, si se modifica el tratamiento, lo mismo, volvemos a ajustar, porque como les decía, podemos iniciar con el benacepril. Si el benacepril se queda corto, puedo pasar al benacepril más spironolactona, ¿cierto? Y estar haciendo seguimiento a mi paciente. Presión arterial, examen clínico, albúmina, o porque los pacientes que tienen una proteinuria severa, que pierden albúmina, pueden empezar con edemas, con fusiones cavitarias, ¿cierto? Y incluso son pacientes que tienen predisposición a hacer trastornos de la coagulación y pueden llegar a ser necesario suplementar o manejar el tema de fármacos antitrombóticos, ¿sí? Entonces, pero la idea es tratar de evitar que lleguemos a esa situación haciendo un seguimiento o un manejo oportuno en los pacientes y estarlos por lo menos cada 3 meses, estar haciendo seguimiento según la evolución que ha tenido mi paciente. Beneficios de los tratamientos. 766 días de supervivencia en gatos con enfermedad renal crónica y un UPC inferior a 0.4, ¿sí? 281 días de supervivencia en gatos con enfermedad renal crónica y un UPC superior a 0.4, ¿sí? Mira cómo, pudiendo hacer ese manejo oportuno de la proteinuria, disminuyendo la proteinuria, cómo podemos ampliar la supervivencia de mi paciente, ¿sí? Y un 53% más de vida, digamos, de expectativas de vida para pacientes que tienen enfermedades como glomerulonefritis hereditaria, ¿sí? Al reducir la proteinuria. Mensaje final, colegas, es hacer una detección temprana, ¿sí? No olvidarnos de ese enemigo silencioso que es la proteinuria, porque generalmente hacemos un panel bioquímico, transaminasas, boom, creatinina, ¿sí? Y de pronto evaluamos lo que nos reporta el laboratorio de la densidad urinaria, pero nos olvidamos de pronto de, como decimos, una densidad urinaria baja y una cruz de proteína, no es importante, ¿sí? No le hacemos seguimiento a esa proteinuria, porque mi paciente asumimos que está bien porque no está azotémico. Pero recuerden, gatos sin azotemia, pero proteinuria, desarrollan en los siguientes 12 meses, van a desarrollar azotemia. Entonces, la idea es hacer ese seguimiento, esa detección temprana, ¿sí? Porque la charla igual para el día de hoy no es para el nefrólogo, la charla es para ese clínico, ese consultorio de primera intención, de primera visita, ¿cierto? Si ya el paciente se hace difícil de estabilizar, bueno, vamos a remitir, vamos a migrar a ese paciente con el nefrólogo, pero lo que pasa es que muchas veces llegan tarde al nefrólogo, porque nosotros, los médicos generales, nos olvidamos de hacer ese seguimiento, esa detección temprana y ese manejo adecuado de la proteinuria. Entonces, diagnóstico preciso y buscar la causa subyacente. ¿Sí? Siempre va a haber una causa de esa proteinuria. ¿Cuál? Sí, vamos a buscarla, pero mientras la encontramos, vamos a empezar a medicar a un paciente con un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Tenemos los fármacos que le estábamos hablando, el benacepril, ¿cierto? Más el cardio-B, ¿cierto? Y para reducir la proteinuria el nivel más bajo posible, el más bajo, el que esté más cerca de nuestro valor ideal. Bueno, colegas, no sé, preguntas, hacer algo rápido, que dudas de pronto tengan. Doctor, muchas gracias por esta charla tan clara, profunda y valiosa. Vamos a darles un momento para que pongan en comentario todas sus preguntas, dudas, sugerencias, comentarios. Mientras tanto, vamos a darle un saludo muy especial a las ciudades que nos están viendo, que es Villavicencio, Vichada, Medellín, Popayán, Restrepo Meta. Vamos a leer unos comentarios también muy buenos. Dice Pilar Polo, doctor David, muchísimas gracias por contribuir día a día en la salud de nuestras mascotas. Dice Carlos Felipe Orjuela, buenas noches, saludos desde Medellín, excelente explicación fisiopatológica del doctor.
Nos dicen por acá, Rubén Carrillo, excelente su presentación, doctor David. Una pregunta, ¿qué agente patógeno está asociado a proteinuria? Lo veíamos, enfermedades virales, enfermedades transmitidas por vectores, ¿sí? Agente patógeno, los tenemos todos. Entonces, si mi paciente tiene proteinuria, siempre tengo que buscar la causa subyacente. Entonces, si es un gato, veíamos cuáles son las enfermedades que están, enfermedades virales. Si es un canino, enfermedades transmitidas por vectores, ¿sí? Entonces, empezar a buscar, pero hay muchas causas que me pueden llegar a desencadenar proteinuria. Sí, ya pues hacer la correlación, digamos, clínica de mi paciente, examen clínico, el panel bioquímico completo y hacer la correlación para empezar a buscar cuál puede ser la causa de la proteinuria. Pero pues agentes infecciosos, entonces tenemos todos, pero pues hay que hacer la correlación. Listo, doctor. También nos preguntan, ¿cuál antibiótico recomienda para tratar patógenos asociados a proteinuria? Tienes el Eh, micrófono apagado. sí, Eso. ya. No, pues nos toca tener primero el diagnóstico. Nos toca tener el Sí. diagnóstico. Con base en el diagnóstico, vamos a ver cuál va a ser. Hablábamos, se puede hacer cultivo de antibiograma de si tenemos un proceso o una infección urinaria, cultivo de antibiograma, ¿cierto? Pero necesitamos tener primero el diagnóstico de cuál es ese agente etiológico y así mismo cuál va a ser, digamos, ese fármaco, ese antibiótico que va a ser más amigable. Ya tengo una proteinuria, seguramente, entonces tengo que proteger mi riñón. Entonces, con base en eso, tengo que ver cuál es el que más. Pero primero tengo que tener la gente el diagnóstico para ver cuál va a ser. Listo, doctor. Carlos Felipe Orjuela nos pregunta, bueno, nos dice, excelente charla, doctor, muy puntual y precisa. Le pregunto, o sea que independientemente de la causa de base, este tipo de medicamentos servirían como coayudante para dar mayor sobrevida de los pacientes. Sí, independientemente de la causa de la proteinuria, los IECAS sí nos van a ayudar a mejorar la proteinuria. Si disminuye la proteinuria, aumenta la expectativa de vida. Sí, vamos a dar tratamiento para la causa, ¿cierto? Subyacente, pero necesitamos controlar la proteinuria. ¿Listo? Entonces, independientemente, que es el error que a veces cometemos de manera frecuente, nos concentramos, digamos, en el diagnóstico principal y nos olvidamos que ese agente etiológico, ese diagnóstico principal me puede contribuir o me puede generar una proteinuria y lo olvidamos, ¿sí? Y nos concentramos en el diagnóstico inicial y me olvido que es una proteinuria que debo de controlar para aumentar, digamos, la expectativa de vida de mi paciente. Listo. Minerva Morales nos dice, hola doc, muchas veces ya nos llegan los pacientes ascíticos con proteinuria, urea, creatinina y fósforo aumentados. ¿Qué recomiendan en estos casos, ya que son los más difíciles de estabilizar? Saludos desde México. Hola, doctora, buenas noches. Pues, ¿qué recomiendo? Siempre digo lo que tengamos al alcance. Si yo soy como fan número uno, si tengo las herramientas para poder apoyar a este paciente o remitirlo al nefrólogo. Sí, muchas veces lo que dice la doctora es, ¿y qué tengo que empezar? Pues bueno, su proteína, su albúmina baja, bueno, soluciones o hidratación para poder, soluciones para ayudar a controlar esa presión hidrostática, ¿cierto? Y ver cómo puedo estabilizar ese paciente mientras lo puedo migrar con el nefrólogo. Listo. Javier Francisco nos pregunta, ¿cuándo se está asociado a algún problema cardíaco, cómo sería el manejo? Bueno, con los problemas cardíacos, entonces sí, es frecuente que tengamos pacientes con enfermedad cardíaca primaria y tengamos, por ejemplo, hipertensión, ¿cierto? Entonces va ese paciente con su tratamiento para la enfermedad cardíaca de base y podemos adicionarle el benacepril. Entonces, pues su paciente con su furosemida, si tenemos un paciente con enfermedad valvular degenerativa, si tenemos pimovendan, ¿cierto? Y nos apoyamos con los IECAS. Hacer seguimiento, presión arterial y proteinuria. Enlazado también a esa pregunta, nos pregunta,
Mary Montoya, doctor, buenas noches, muchas gracias por excelente ponencia. A pesar de que el paciente es normotenso, el uso de IKEAS no influye en la presión arterial del mismo y por cuánto tiempo vamos a usarlo. Lo que dice la doctora es cierto, no, si mi paciente está normotenso, no me va a actuar, o sea, independientemente de si mi paciente es normotenso, está indicado, voy con la dosis más baja del IECA, eso no me va a modificar la presión arterial sistémica de mi paciente. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que sepamos cuál es la causa. Si mi paciente es normotenso, pues ya sé que la causa de la proteinuria no es una hipertensión. Entonces voy con dosis bajas, voy haciendo seguimiento mientras rastreo cuál es la causa de esa proteinuria, que ya sé que si mi paciente es normotenso, entonces la causa no es una hipertensión. Entonces empiezo a buscar y voy con las dosis bajas y voy midiendo a los 20 días, un mes, un UPC. Y Orlando Mora nos pregunta, inicialmente, ¿por cuánto tiempo manejo el Benacepril? Muchas gracias, doctor David. Podemos ir por 30 días, que básicamente 20, 30 días y puedo hacer, ¿qué me dice por cuánto tiempo? El nivel de UPC, ¿sí? Y que controle la causa subyacente. Entonces, supongamos, si mi paciente es hipertiroide, ¿sí? O tiene síndrome de Cushing, supongamos, cualquiera de los dos, son hipertensos. Si yo empiezo a controlar la causa inicial, ese hiperadrenocorticismo, ese Cushing o ese incremento en la T4, y empiezo a controlar esa causa inicial y eso regula la presión de mi paciente, disminuye mi UPC y ha bajado, pues puedo empezar a suspender el Benacepril, ¿cierto? Si suspendo el Benacepril y mi paciente sigue con la hipertensión, vuelve a marcar UPC, debo de adicionarlo nuevamente. Entonces, si controlo la causa subyacente, en teoría debería empezar a bajarme la proteinuria. Entonces, puedo suspender y hacerle manejo según la evolución del paciente con la terapia de los IECAS. Okay. María del Pilar pregunta, ¿los IECs solo se usan cuando son hipertensos? No, 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 no. No necesariamente tiene que ser hipertenso para que mi paciente tenga proteinuria. ¿Sí? Lo que pasa es que la idea, el IECA lo que está haciendo es disminuirme la presión intraglomerular. Si me disminuye la presión intraglomerular, entonces voy a disminuir la proteinuria. Entonces, no necesariamente tiene que ser hipertenso el paciente para yo poder dar un IECA. El IECA es, mi paciente tiene proteinuria. Acuérdense que la proteinuria se está generando por una alteración en la permeabilidad de esa barrera o esa capilar, de esa membrana capilar glomerular. Y es la que tengo que proteger. Si yo doy un IECA, voy a proteger esa membrana capilar glomerular, ¿cierto? Pero no necesariamente mi paciente tiene que ser hipertenso. Yo lo que busco es proteger esa membrana capilar glomerular. Ok. Preguntan, ¿cuál es el principal excipiente del cardio B? No sé. No, el excipiente, no sé. Ok, listo. Pilar Polo dice, ¿qué parámetros hay que tener en cuenta para decidir el medicamento correcto? ¿Benacepril, enalapril o Benacepril B? Bueno, ¿cuál es la ventaja, digamos, del Benacepril con respecto al enalapril? La medicación es cada 24 horas generalmente y que el enalapril, su metabolismo y excreción es más de origen renal, el Benacepril de origen hepático. Entonces podemos iniciar con el Benacepril, ¿cierto? Que puede ser una medicación cada 24 horas y que su metabolismo es más de origen hepático. Listo. Preguntan, para leptospora, el más recomendado sería la doxicilina, penicilina, ¿y qué tal trabaja la citromicina? ¿Ya la pregunta? ¿Leptospira? Para leptospora, el más recomendado sería la doxicilina, penicilina, ¿y qué tal trabaja la citromicina? Creo que te falta activar el micrófono. O sea, con penicilinas va bien, con las penicilinas. Preguntan también por aquí, Luz Adriana Rey. Buenas noches, doctor David. Excelente charla, muy clara la información. La pregunta es, ¿en cuánto tiempo se recomienda sospechar que el solo Benacepril no está funcionando y debemos hacer el cambio?